Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Con ustedes los saluda el hermano Cristian. Vamos a continuar entonces con el estudio de la carta a los tesalonicenses. En esta ocasión vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 de este primer capítulo, donde Pablo escribe: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera he querido resaltar tres frases que se encuentran reflejadas en estos versículos bíblicos, que es la fe, la esperanza y el amor. Pablo no escribe esta carta desde su comodidad, sino desde la angustia. Después de que Pablo huye de los judíos en Tesalónica, envía a Timoteo a confirmarlos en la fe. Eso lo vemos también en el tercer capítulo, versículo 1 y 2, donde leo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Cuando Timoteo regresa con buenas noticias, porque luego en los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo 3 que hemos dado lectura, vemos que Timoteo regresa con buenas noticias, donde Pablo menciona el texto: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Vemos acá cómo Pablo estalla en acción de gracias. Este es el corazón realmente de un pastor que ama a su iglesia y que ora por ellos sin cesar. No es un informe frío, ¿no?, el que Timoteo le da a Pablo. Es un padre espiritual que respira alivio y adoración cuando recibe esta buena noticia de parte de Timoteo, que esta iglesia estaba perseverando. Esta iglesia estaba perseverando en fe, en amor, en trabajo, en esperanza. Un poco analizando la gramática del texto que hemos leído, del versículo 2, por ejemplo, donde menciona: damos siempre gracias a Dios, ¿no? Damos gracias siempre a Dios. En el griego el verbo está en un tiempo presente, indicando una acción continua y habitual. Pablo no daba gracias por ellos de vez en cuando, era su estado permanente. La gratitud no era un sentimiento el que él tenía solamente una vez o ocasionalmente, raras veces, sino era algo continuo, era su postura de vida continua y permanente en Pablo. Eso también está corroborado justamente en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, el dar gracias de forma continua. Efesios 5:20 menciona: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el texto bíblico que dimos lectura inicialmente, donde menciona haciendo memoria, dice el texto. No es un simple recordar, es traer a la presencia de Dios de manera intencional y activa. El hacer memoria continuamente, activamente e intencionalmente. Pablo no solo pensaba en ellos, los presentaba delante del trono de la gracia, delante del trono de Dios. Era su oración constante, una oración intercesora, y eso realmente es un ministerio, el ministerio más alto que un siervo de Dios puede tener. 1 Timoteo 2:1 menciona el texto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Era un hábito habitual, una costumbre habitual en Pablo. La oración intercesora realmente es el ministerio, como decía hace un momento, más sublime, más alto que un creyente, un siervo de Dios puede hacer por otro. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho, dice el texto bíblico. El texto que hemos leído también al inicio, donde menciona dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Esa palabra en el griego literalmente es sin interrupción. No significa que Pablo oraba de vez en cuando. Él oraba 24/7, sin hacer otra cosa, sino que la oración era el telón de fondo de toda su vida. Él oraba mientras caminaba, mientras se acostaba, mientras pensaba, meditaba, en todo momento. Oraciones verbales, oraciones mentales, oraciones en susurro, clamores, súplicas, ruegos, ¿no? Todo tipo de oración, pero él era un hombre de oración. Ese es el ejemplo que nos deja Pablo. Es como el respirar, ¿no? Uno respira el oxígeno, el aire. La oración también es lo mismo. No piensas, cuando tú respiras, no piensas en cada inhalación, pero no dejas de hacerlo. Es algo constante que hacemos. Así era la comunión con Dios que Pablo tenía. Romanos 1:9 nos menciona: porque testigo me es Dios, que a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué bella actitud del apóstol. Igualito los menciona 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cuántos oramos de esa manera? Noche y día, constantemente, en cada momento. Qué increíble, ¿no? Esa es la vida de Pablo y ese es el ejemplo inspirador que nos debe dejar a cada uno de nosotros. Las 3 virtudes que quiero resaltar y que dije al inicio como título, las 3 virtudes que sostiene o que nos sostiene, ¿no? Que lo sostiene todo, a todo creyente. Pablo identifica 3 marcas inconfundibles en una iglesia genuina. Cada una tiene un matiz único. Número 1, la obra de la fe, ¿no? La fe no es un sentimiento pasivo, es una fuerza activa que produce obras, no está muerta. La fe tiene obras, reproduce obras, se manifiesta con acciones. No son obras para ser salvos, ojo, y quiero resaltar eso, sino obras que producen o que proceden de la salvación. Porque justamente Efesios capítulo 2 versículo 10, después del texto clásico que siempre nos hemos memorizado, que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Continúa el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros podamos andar en ella. O sea, la fe verdadera siempre se traduce en acción, ¿no? Reproduce la fe en lo físico, en nuestro accionar, en nuestra vida, en nuestra conducta, en frutos. Abandonar ídolos, servir a otros, predicar el evangelio, eso es obra de fe. Eso realmente vale oro. Es obra de fe. Primera de Tesalonicenses, justamente este capítulo 1 que estamos estudiando, el versículo 9 y 10 menciona: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Número 2, como segunda virtud, el trabajo del amor. Pablo usa kopos en el griego, que no es cualquier trabajo, sino un trabajo agotador, laborioso, que deja exhausto. El amor ágape no es sentimentalismo, es la entrega que cuesta, es quedarse despierto orando, gastar energía sirviendo, perdonar cuando duele. Ese es el amor que imita a Cristo, el ejemplo que Cristo nos dejó, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 y 18, que nos menciona primera de Juan capítulo 3 versículo 16 y 18, que nos menciona a continuación. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 y 18. Nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿No? Este es el verdadero amor. No es un amor de palabra, sino de hecho y en verdad. Como tercera virtud, la paciencia de la esperanza. En el griego, hipomone no es resignación pasiva, sino constancia activa bajo presión. Es la capacidad de mantenerse firme cuando todo se derrumba. Y esa resistencia no viene del esoteísmo, sino de la esperanza, la certeza de que Cristo viene. Cristo viene, es la esperanza que nosotros, que la iglesia ha albergado, ha guardado por 2000 años y continuará aguardando esa bendita esperanza. La esperanza es el ancla del alma, ¿no? Hebreos 6:19 nos menciona, Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Justamente también en esta misma carta de Tesalonicenses nos habla de esa bendita esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 24, 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué hermosa reflexión. Hebreos capítulo 10, versículo 36 y 37. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. La esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas referencias bíblicas que podemos resaltar es que Pablo conecta estas virtudes con la elección divina. El versículo 4 que sigue a continuación nos menciona: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La fe, la esperanza y el amor no son méritos humanos, sino evidencia de que Dios ya obró en ellos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que habíamos dado lectura. Filipenses 1, 6, que nos menciona: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como la luz evidencia que hay fuego, estas virtudes, el amor, el trabajo, la esperanza, van a evidenciar que hay una vida espiritual genuina delante de Dios. Y eso también habla de los frutos, ¿no? De cierta manera. Habla de que, por ejemplo, en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Son inseparables. La fe y la obra son inseparables y seguirán siendo inseparables. La fe mira al pasado, la obra de Cristo. La esperanza mira al futuro, su regreso. Y el amor vive el presente, sirviendo a los demás. La fe es el cimiento, la esperanza es el ancla y el amor es el motor. Pablo también relaciona esta triada con el fruto del Espíritu, que dije hace un momento. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque ninguna de estas virtudes es producida por la carne, sino por el Espíritu Santo que habita en nosotros los creyentes. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y las presenta como el sello distintivo de la iglesia perseguida. El fruto, las obras, el fruto del Espíritu es el sello distintivo de la iglesia perseguida. Cuando el mundo te presiona, la fe obra, el amor trabaja y la esperanza resiste. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras,
amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, dice la Escritura. ¿Cuál es la aplicación para nosotros estos días? Bueno, después de haber analizado un poco acerca de la fe, la esperanza y el amor, ¿qué podemos aprender de esto? Fe que obra. No te conformes con creer intelectualmente. Pregúntate siempre, ¿mi fe produce acciones concretas? ¿Estoy sirviendo, dando, amando y predicando en el nombre de Jesús? Esa es una pregunta de reflexión que nosotros podríamos realizarnos. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pon tu fe en movimiento hoy. Visita a un enfermo. Ayuda al necesitado si puedes, si está en tu capacidad y el poder hacerlo. Habla de Cristo a alguien. Eso es lo que vale, eso es lo que importa más que cualquier otra cosa. El amor que trabaja, el amor cristiano, no es un sentimiento bonito, es un trabajo duro. ¿Estás dispuesto a cansarte por amor a los demás? Amar a tu cónyuge, a tus hijos, a tu iglesia, a tus enemigos. Cuesta, y cuesta mucho, pero ese cansancio es el perfume que asciende al Dios de los cielos. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué bonito, ¿no? Eso nos debe llevar a esa reflexión. Eso debe servirnos a nosotros mucho. Ese perfume que asciende a Dios debes servir aunque no te agradezcan. Tú sirve a los demás aunque el resto sea malagradecido. Tú sigue amando, tú sigue sirviendo, ama aunque no te corresponda. Ese es el amor ágape que nos habla Corintios 13. Y la esperanza que resiste. Las pruebas vendrán, sí, vienen pruebas. La vida nos golpea, sí nos golpea, pero la esperanza en la venida de Cristo te da una razón para no rendirte. No sufras en vano, sufre con propósito. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cada día que resistes, estás un día más cerca de ver al Señor cara a cara. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Levantemos nuestras cabezas, rindámonos a Dios, no nos rindamos. Nuestra rendición, nuestra redención se acerca y se acerca cada día más. Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál sería la reflexión final de todo esto? La fe sin obras está muerta, el amor sin cansancio es falso y la esperanza sin paciencia es ilusión. Pero una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que resiste son la marca inconfundible de una iglesia viva. Y esa iglesia, aunque perseguida, jamás será vencida en el nombre del Señor. Tu fe, tu amor y tu esperanza no son tuyos, mi querido amigo, mi querido hermano. Son el testimonio de que Dios te eligió. Gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones.